Esto es Semilla Negra, radiofónica. Buenas noches, estimado público. Hoy es el 4 de noviembre de 2025. El proyecto que a continuación presentaré lleva por nombre Semilla Negra Radiofónica. Hace ya algunos años tomé parte en un espacio radial que llevaba por nombre Tira la piedra y esconde la mano, el cual se transmitía desde Radio Zapote. En este nuevo proyecto experimental se realizarán entrevistas a proyectos autogestivos ácratas, a bandas de punk político militante y en general a espacios de trabajo y lucha anarquistas, disidentes y libertarias. No hay que dejar de lado lo radial auditivo y usarlo en provecho de la idea. Los proyectos ácratas siempre se han caracterizado por la honestidad y la espontaneidad, así como por su naturaleza militante. No podemos dejar de lado también el hacer y crear libertad. En este espacio se hablará de verdades incómodas y realidades ríspidas, de nuestro movimiento tan querido, el movimiento anarquista, así como de la escena narcopunk. Y ya para no caer en autocomplacencias y vanas glorias del pasado, dejaré unos saludos a mis secuaces de Barricada Libertaria, boinas antifascistas, por ser y estar. Atira la piedra y esconde la mano por esos meses tan entrañables y ricos, llenos de violencia radial. Al Jaque, la Junta Antifascista Contestataria ENA, y a ti, querido oyente, sobre todo a ti, tú sabrás valorar este humilde proyecto. Y como diría Ricardo Flores Magón, si morimos, moriremos como soles, despidiendo luz. Salud, colegas. Yo soy el Boina y esto es Semilla Negra Radiofónica. Bueno, pues sí, esto es Semilla Negra, un nuevo proyecto radiofónico que pretende ilustrar y sacar notas discordantes de los distintos proyectos punks anarquistas en todas las latitudes, principalmente en México, obviamente, pero también en muchas latitudes del mundo. Para estrenarnos como programa radiofónico de Semilla Negra, estamos con unos camaradas del País Vasco, de Bilbao más exactamente, el grupo Shock. Bienvenidos a México. Muchas gracias. No sé si podían decir sus nombres, no sé. Aquí Miki. Y Bicho, bajista. Vale, viene la mitad del grupo porque los demás se quedaron, no sé si pedos o no sé dónde se quedaron. Dormidos, creo. Recuperándose de la gira. Sí, han tenido una gira de 15 días, ¿no? Algo así antes de venir aquí a México y los colegas apenas han dormido, pero han llegado a México, han probado las micheladas, han probado muchas cosas muy, muy guapas y afortunadamente la venganza de Moctezuma no los ha alcanzado. Pero bueno, pasando un poco entrando en materia, quisiera preguntarle a la banda de Shock, a los dos colegas que están aquí, ¿cómo empieza? ¿De qué van su rollo? Si nos pueden platicar un poco, no muy largo, algo un poco conciso, ¿cómo es? Pues entonces yo me callo porque coinciso no soy. La banda empieza en el 2015. Este año, el 2025, es el 10º aniversario de la banda. Sí. Y empieza en el 2015, 1 o 2 años después de que Miki se mudase a Bilbao, desde Milán, que es italiana. Eso es. Y ahí, bueno, yo había terminado con un proyecto que era Mundo Matadero. Y Richie también había terminado con otro proyecto suyo que era Destierro, y entonces pensamos en hacer otra banda y aprovechamos que Miki estaba también dando las últimas coletadas de su anterior grupo que era No Relax. Okay. Y decidimos montar una banda. Entonces yo quería que la banda siguiese más o menos la misma política que Mundo Matadero, pero con otros matices musicales. Y ahí empezamos y bueno, el primer disco fue muy rápido. Enseguida, yo creo que en un año estaban ya todos los temas. Tardamos un poquito más en grabar y en empezar a dar conciertos, pero fue muy rápido. La verdad es que fue muy rápido. Ok. Colega, ¿tú qué nos podrías mencionar de la banda de Shock? ¿Cuál es el motivante principal de la banda de Shock? ¿Hacer ruido, cuestiones políticas o...? Básicamente cuestiones políticas. Sí. Temas siempre sociales, también antiespecistas, me parece que tienen bastante militancia en Liberación Animal, ¿no? Sí. En Liberación Animal allá en Bilbao y cosas por ese sí, yo creo que de todos los componentes de Shock, tanto los anteriores guitarristas como los actuales y tal, todos han sido militantes en varias
pues, en varios colectivos a lo largo de nuestras carreras, porque somos un poco mayorcitos, pero ahora yo creo que nos estamos centrando más todos en temas animalistas. Okay. Aunque vengamos de otros proyectos, ¿no? Antimilitaristas o anarquistas, incluso narcopunks. Ahora nos centramos solamente en la temática de las canciones, sigue siendo igual, ¿no? De protesta social, pero la mayor parte de nuestro ideario es animalista. Ok. En estos momentos, ¿qué tan fuerte está la lucha antiespecista y liberación animal en el País Vasco? Sobre todo en Bilbao. ¿Qué tan fuerte Pues está? cada vez más. Cada vez más fuerte. Desde los inicios, de cuando empezamos con todo. Claro, porque la lucha en el País Vasco animalista llegó muy tarde y llegó siempre desde Inglaterra, ¿no? De todos los grupos que se habían hecho antes, contra la vivisección, contra la caza. A nosotros nos llegó un poquito más tarde, con todo lo del ALF, ¿no? El Movimiento de Liberación Animal y todos los presos, políticos, animalistas y todo esto, a nosotros nos llegó, pues, a finales de los 80, cuando estaban todos los grupos políticos, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Dando caña con temas de antimilitarismo, antipatriotas y todo eso. Y de repente, pues, hubo una corriente animalista que llegó y que caló, no en todo el movimiento punk, al igual que ahora, pero sí en algunos, sobre todo los grupos igual de ruido, como llamamos nosotros, ¿no? Que no son tan clásicos del 77 y sonidos un poquito más rockeros, sobre todo en los grupos de hardcore, de green, eso sí que caló un poquito más la ideología animalista, y nosotros somos una fusión de eso, somos esa temática, pero con sonido más inglés o... No del todo, porque siempre nos sale un poquito el punk ibérico, ¿no? Que tenemos. Bueno, pero sí que es un poquito más punk rock. Más bailable tampoco lo diría, pero más dulce. Pero también porque mi voz es tirando más a melódica, cálida, entonces... También otra cosa que diferencia a Shock de otros grupos es que Miki canta. Bueno. Entonces, yo en mis anteriores grupos, por ejemplo, yo tengo otros grupos, yo canto en otros grupos, yo grito y ya está. Y la mayor parte de los grupos punk se gritan. Pero ella canta. Entonces, yo grito, pero me sale... Te sale lo melódico. Claro, ella canta. Entonces, por mucho que nosotros demos unas melodías fuertes o lo que sea, siempre la melodía de Miki prevalece. Y debe ser un gran contraste, ¿no? Musicalmente hablando es un gran contraste. Sí. Y además, por ejemplo, a mí me salen muchos dibujos en general en una canción y Dicho, por ejemplo, suele ocuparse casi siempre más de los estribillos y yo de las estrofas. Entonces las estrofas suelen tener más melodías y los estribillos igual son más cortos, con pocas palabras contundentes, porque si no es un desfás. También es difícil luego a la hora de hacer las letras meter tanto concepto dentro de pocas... Claro, no es lo mismo hacer una letra para un grito que para una melodía cantada. Entonces hay que buscar el equilibrio. Para mí es algo nuevo también. Sí, entonces intentamos decir los conceptos en las estrofas y luego dar una cuchillada en el estribillo, ¿no? Con igual 2 palabras, así. Sí. Bueno, la verdad es que te unes con tanta gente, o sea, somos 4 personas que se unen de historias tan diferentes, pero que te une la ideología, sí, y luego ahí es que salen cosas, ¿no? Ya no tenés 18 años y solo escuchas punk, ¿no? Como nos pasaba, tenemos 18 años y solo escucho punk ibérico, y te sale por lo que escuchas. Ahora tenemos ya tantas influencias a lo largo de los años que ya te van saliendo cositas, y la práctica también, aunque no sepamos solfeo ni música ni nada, la práctica también te hace que experimentes con otras cosas, sin salirte mucho, ¿no? de lo que te gusta, pero siempre dentro del punk, pero siempre hay cositas que sí que se podrían salir, ¿no? De estilos, yo que sé, tan diversos como el rock and roll, el psychobilly, el hardcore, yo que sé. ¿Ustedes tienen contactos, conocimiento con banda de liberación animal aquí en México, con colectivos, con grupos, o conocen algo de la movida de liberación animal aquí? No mucho. Sobre todo tenemos contactos con colectivos del Estado español. Y algunos ingleses y alemanes, poco más. Sí, porque, o sea, a pesar de que nosotros tengamos nuestro proyecto, de Italia, sí, que hemos ido alguna vez a colaborar con ellos. Pero aunque tengamos nuestro proyecto, nosotros hemos formado parte de colectivos animalistas, pero ya no formamos parte de ellos porque hemos decidido hacer algo más práctico. Entonces ahora
organizamos un festival de 2 días con charlas, actividades, conciertos, exposiciones, Tatu Circus, y todo lo recaudado va para un santuario animal. Oh, ya. Cada año uno diferente. Entonces, queremos hacer algo más práctico porque no tenemos tiempo para llevar a cabo un militarismo de concienciación, porque estamos en 1000 cosas. El grupo nos quita mucho tiempo también. Entonces, hemos decidido hacer algo práctico. Entonces, Miki y yo y otra compañera, pues llevamos a cabo este festival desde hace 8 años y elegimos un santuario animal y cada año pues le damos entre 2.000 y 4.000 euros y ya está. Okay. Con muchísimos voluntarios. Allá en el País Vasco hay presos de liberación animal. Hay gente que esté presa Ahora no. por acciones Ahora no. de liberación, antiespecistas. No hay nadie preso ahorita en el país. Hace tiempo tenemos amigos que sí estuvieron presos, amigos muy cercanos que estuvieron presos, pero en estos momentos ya no. Oh, muy bien. Porque yo creo que también la estrategia de los movimientos animalistas ahora ha cambiado, ¿no? Lo mismo que el Movimiento de Liberación Nacionalista Vasco, ¿no? con ETA y todos estos grupos armados cambió para pues, formar grupos políticos, partidos políticos. El Movimiento de Liberación Animal ha hecho lo mismo, para que no sea siempre un movimiento como muy tachado de violento, ¿no? Con el Frente de Liberación Animal, siempre con sabotajes y en algo más para los colectivos. Más cívico. Eso es algo más cívico que igual algunas de nosotras no nos gusta, no nos atrae, por eso nos hemos desmarcado, pero sí que atrae a otras personas nuevas. Y pues últimamente cuando montamos nuestras jornadas viene gente que nosotros no conocemos de nada. Antes conocíamos a todo el mundo y ahora no conocemos a mucha gente porque es gente nueva, que está atraída por un movimiento menos violento, que igual es lo que nos atraía a nosotros, pero a ellos no. Porque nosotras siempre lo hemos puesto junto al punk, al anarquismo. Y... Sí, igual no tenemos tanta paciencia, con lo que sea. Sí. Okay. Muy bien, muy bien. A lo mejor es una pregunta muy de moda, muy en boga, pero ahorita el conflicto en Gaza, en Palestina, todo lo que está pasando con el sionismo. ¿Cómo ven ustedes, no en lo personal, sino como banda, como Shock? ¿Cómo ven? Pues es lo mismo, en lo personal y como banda es lo mismo. Ya, claro. Es lo mismo. De hecho, hemos tenido problemas porque nosotros giramos mucho por Alemania. Durante la pandemia. Y en Alemania hay un fuerte movimiento, ¿no? El anti-Deutsch que es prosionista. Dentro de los circuitos. Dentro del punk y dentro del anarquismo. Sí, y acabamos de volver de una gira y habíamos desde ahí y decidimos que si por lo que sea había algún tipo de bandera de ese tipo no íbamos a tocar, obviamente. También a mí se me escapó un Palestina de hecho, libre. Pues, en festivales y eso, pues, nosotros en el escenario siempre decimos cosas, no damos una chapa, ¿no? Política como sin Dios o como tal, pero sí que nos gusta decir cosas. Entonces se dicen pequeñas cosas, pero siempre porque es en inglés y no lo controlamos tan bien. Sí, pero bueno, pues un Free Palestine lo entiende todo el mundo. Sí. Y no hemos tenido problemas y la verdad es que hemos tenido suerte porque no hemos encontrado en ninguna ocupa, ni en ningún bar, ni en garitos, ni nada donde hemos tocado. Pero no hemos encontrado ningún problema. Nos habíamos puesto en la cabeza que podía tranquilamente pasar, Habíamos decidido que si encontrábamos en una ocupa o algún sitio de estos que íbamos a tocar, pues algo sionista, pues que no. De hecho, perdíamos la fecha y nos buscábamos la vida y ya está. Durante la pandemia nos hemos cerrado una puertecita. Nuestros discos, 2 de los discos fueron editados por un sello alemán. Ya. Y hemos roto con ese sello. ¿Ah, sí? ¿Qué sello es? Es Malvacher. Oh, ya. Porque por problemas de ese tipo. Por posicionarnos. En las redes sociales. Nos llamó la atención. Oye, que no podéis hacer esto. Pero era muy pronto también. Entonces, como ellos tienen este senso de culpa eterno, los alemanes hacia ellos, entonces como que es un tabú muy grande para ellos. También es verdad que hoy en día, después de tanto tiempo, ya están empezando a entender que no puedes defender el indefendible. Pero cuando lo hicimos, de posicionarnos, fue un poquito, nos dijeron, aquí nunca más volveréis a tocar y vamos todos los años de gira en Alemania. Es mentira. No. Entonces, seguimos con nuestros... Sí, bueno, si se nos cierran puertas, tampoco tenemos ningún problema. No. Nosotros somos así. Ya está, no hay más. No. Es lo mismo, porque nosotros, yo creo que lo atípico de Shock es que tocamos temas que grupos que hacen más o menos nuestro estilo de música no tocan.
¿no? En la liberación animal no la tocan los grupos. Porque nosotros estamos entre dos aguas. Tenemos mensaje que podría estar en un circuito más ruidoso, pero con música más suave. Entonces siempre estamos ahí, que ni los que les gusta el ruido no saben si les gustamos o no, y los que escuchan un punk un poquito más suave, claro, las letras dicen, joder, son demasiado, ¿no?, comprometidas. Demasiado punk para los crusties y demasiado crusty para los punk, ¿no? Eso es, entonces siempre estamos ahí entre dos aguas. Y con las, es lo mismo, con las letras y con nuestros posicionamientos es igual. Nos da igual siempre. Precisamente un poco aparejado a eso, Claro, ustedes que ya son veteranos en la escena de allá de Bilbao, del País Vasco. Sí. ¿Cómo se ha transformado desde los 80 para acá la escena? ¿Cómo ha disminuido, se ha engrandecido? ¿Hay gente más joven? ¿Hay gente que Ha cambiado, está desapareciendo? ha disminuido, eso sí, eso seguro, pero ha cambiado mucho. Hubo en los años 80, pues, todo lo que conocemos, ¿no?, los punk de los 80, que había esas dos vertientes, ¿no?, que se combinaba un poquito la lucha con la droga y bueno, lo llevaban con el así, caballo, la había heroína, mucho, entonces. pero se luchaba mucho. Luego en los 90, que era mi generación, hubo mucha fuerza política, movimientos anarcopunks, bueno, movimientos no, un colectivo que era el nuestro, pero luego sí que teníamos mucha relación con otro tipo de colectivos, movimientos anarquistas, incluso oficiales, ¿no?, como el sindicato CNT, otros colectivos de barrio, colectivos Club Negra, o muchísimos colectivos, y todos nos llevábamos muy bien y colaborábamos todos en las manifestaciones y todos íbamos a los actos de todos. Y luego a partir del 2000, mediados del 2010, con las nuevas generaciones, Esto es Semilla Negra, radiofónica. Temblar, vibrar, volcanes en erupción, saltar, chocar, Volvemos con Semilla Negra, programa radiofónico, en una entrevista con Shock, después de una intrusión musical medio rara, pero bueno, aquí seguimos. Nos estabas comentando de la situación ahorita generacional en el País Vasco, el cambio de guardia, si se podría llamar así, de las nuevas generaciones. ¿Qué tanto ha influido la era digital en la banda punk y la banda narcopunk, en la resistencia? ¿Qué tanto ha hecho bien y qué tanto ha hecho mal? yo creo que ha hecho bien. Yo creo que ha hecho bien. Tiene cosas negativas, pero son muy pocas, porque yo creo que la digitalización, lo bueno que ha traído es la información, el acceso a la información, lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando hemos ido al Chopo y hemos visto gente con la que yo me escribía hace 25 años y compartía un montón de información. Eso servía de filtro, ¿no?, para la gente que realmente estaba involucrada, porque si no estabas realmente convencido de ello, pues era un curro de la hostia, te quitaba mucho tiempo, tienes que hacer muchos, pues eso, trampas, ¿no?, de trucar los sellos, los sobres, no sé qué, no sé cuántos, cartearte con medio mundo, saber con quién cartearte, no sabías con quién estabas carteándote, te intercambiabas información con gente que no sabías quién era, y hoy en día eso, o sea, con 2 clics, yo mando mensajes a 200 personas a la vez con un clic. Antes eso eran 200 cartas que tenías que hacer, es una locura. Y hoy en día me quiero montar una gira. 200, de los 200 me responden 50. De esos 50, 30 me dicen que no y 20 me dicen que bueno, puede ser. Pero eso es en un día. Antes eso era una locura. Entonces tú dirías que ha simplificado muchas cuestiones, sobre todo de distancia y de... Lo negativo es que no ha cribado. Y de practicidad. Entonces ahora cualquiera tiene esa información y cualquiera piensa que está dentro de la movida. Sí, y cualquiera piensa que sabe un montón. O también la contra, ¿no? O sea, los mismos fachas, el mismo gobierno, el Estado. Sí, claro. ¿no? Claro. Pero bueno, antes también lo tenían, ¿eh? Y no había internet. Ya. Tontos no son porque se dedican a eso. Claro, pues Se dedican a eso. Claro. Tienen todos los medios. Ya. Y el monopolio de la violencia y todo. Entonces, ellos siempre van a ganar. Eso lo tenemos que tener claro. Siempre van a ganar porque tienen los medios, tienen la pasta. Si nosotros tuviésemos su pasta, pues claro, vaya a gastar. precisamente por eso resistimos, ¿no? Porque Claro, no eso podemos es. ganar. Estamos conscientes. Es un movimiento de resistencia. Y ya está. Por lo Lo menos único que en puedes hacer es esas defenderte. Ya. Una pregunta para la colega. Sí.
vuelvo a lo mismo de preguntas de moda, pero no son de moda, yo creo que son muy necesarias hacerlas. El movimiento anarcofeminista allá en Bilbao, en Milán, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa con las compañeras de allá? ¿Cómo has visto también aquí? Son dos preguntas en una. ¿Has tenido contacto con anarcofeministas aquí en México? ¿Qué tal te parece? Si no has tenido, bueno, la primera pregunta creo que es la más indicada. No he tenido contacto aquí. En Italia sí, obviamente sí tengo contacto con las de ni una menos en italiano, no sé ya cómo se dice, pero sí, el movimiento es fuerte ahí. En Bilbao, en País Vasco en general, siempre ha habido un montón de activismo, pero desde siempre. O sea que el País Vasco es matriarcal, las mujeres ahí siempre han tenido mucho peso. Y eso es una cosa que a mí, personalmente como italiana, que se sentía la más feminista en mi país, una vez que fui a vivir a País Vasco, flipé y dije, pero yo soy la más mojona aquí. O sea, es un país que me ha enseñado muchísimo. Es uno de los motivos por el que yo vivo ahí, yo soy feliz ahí, porque es un constante aprendizaje y reestructurarme por cómo nazco y por el país donde he nacido. Entonces sí, el movimiento es fuerte, el País Vasco también, y no sé qué más decir. Bueno, me parece bien. Dijimos que iban a hacer preguntas y respuestas concisas. Yo no puedo. Allá en sus latitudes, donde radican ustedes, donde viven, ¿se sabe algo del punk mexicano, del hardcore mexicano, del cross mexicano, de todo lo que se está haciendo acá en México? ¿Conocen algo? ¿Conocen bandas, colectivos? Yo conocía más antes. ¿Conocen gente? No sé. Cuando he hablado con Sonia muchas veces le decía bandas, pero claro, son todas viejas. Sí, hablábamos de Masacre, hablábamos de... Pero son todas bandas viejas. Yo las bandas nuevas... Seguramente, si me dices, algunas sí que me suena, como los Mojos mexicanos, ¿no? Sí. Y sí me suena porque estuvieron por allí tocando y tal, pero conocía más antes. Igual porque ¿no? Me llegaba más información, más flyers, no sé, porque de la que escribías a una persona te mandaba tantísima información que luego te volvías loco intentando investigar sobre cada una de esas cosas. Ahora ya YouTube, ¿no? Sí. Pues, te va redirigiendo. Entonces, a veces, igual si son mexicanos, pero yo no sé si son mexicanos, si son, porque tenemos muchísima incultura en Europa sobre Latinoamérica. Entonces, hay bandas hispanohablantes, que yo no sé si son mexicanos, si son colombianos, si son venezolanos, si son... Porque no lo sé, es verdad. Argentinos, peruanos, de Chile. Sí, eso se nota más. No, Bueno, no sé si son argentinos. Saludos a la banda de argentinos. Uruguayos, pero el resto sí que se nos escapa un poquito más porque no estamos acostumbrados. Sí. Igual el mexicano sí que es un acento un poquito más reconocible para mí, porque yo igual he tenido más relación con vosotros y con vosotras, ¿no? Ya. Pero no sabría decir las bandas actuales cuáles son mexicanas, cuáles son colombianas, cuáles son... Y porque ahora que está saliendo otra vez los street punk, la música hoy está volviendo muy fuerte en Europa. Están llegando grupos más como Mes, ¿no? Por ejemplo, son de aquí, más street punk. Ahí están llegando de gira. Sí, sobre todo lo que conocemos, lo que gira. Sí, por lo que eso. gira por allí. Claro. Entonces, si no, hay bandas, nosotros igual hemos montado conciertos a bandas pues de Chile o de Venezuela o de Colombia y tal, y es lo único que conoces, porque si no, no te llegan. Hombre, porque aquí sois muchos, es muy... Sí. O sea, y nosotros comparación... creíamos que en Bilbao había bandas, pero es que aquí hay... Son demasiadas. Pero Bilbao, toda la gente toca. Sí. Una pregunta en el mismo sentido, ¿cuándo tendremos el placer de que vengan a tocar para acá? ¿Cuándo tenemos una gira? ¿Cuándo? Bueno, yo quiero adelantar un adelanto a nuestros escuchas. A mí me encantaría que Reactiva Cassette trajera a Shock. O sea, sería algo muy chido, ojalá. Pero bueno, es una pregunta para ustedes. No, nosotros y nosotras hacemos todo lo posible ¿Cuándo por pueden venir a venir a México? tocar?
¿Cuándo? Cuando lo consigamos. Pero tiene que ser siempre en periodo vacacional. Vacaciones, en verano. Sí, porque Verano, Navidades, Semana Santa. Ay, es verdad. Claro, por temas de trabajo. Sí. Tiene que ser siempre cuando haya vacaciones. No sé cómo se llama aquí. Pascua. Sí, Semana Santa. Semana Santa. Ah, vale. Semana Santa. La del muñeco de la cruz. El muñequito. El hippie. La chus. Jesus Christ. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado México? Sí. Sí, bueno, de momento hemos visto solo Solo hemos DF. estado una semana, pero Tenemos que ver el resto. nos queda todavía mucho. Sí, o sea, la comida, ¿qué tal? Muy bien. Brutal. Claro, nosotras somos veganas y entonces de momento hemos encontrado muchas opciones en la capital, pero a ver. Sabemos que ahora cuando vayamos a Chiapas igual va a ser un poquito más complicado, pero aún así encontraremos cosas. Sí. Oh, vale. Y si no, se nos pondrá cara de tortilla y ya está. Muy bien, se me pasaba ahorita que mencionas Chiapas. ¿Sigue habiendo la misma percepción del EZ allá en Europa que, ya no hay ninguna que percepción. antes, que en el 94? Pero eso está olvidado. Se los pregunto porque el EZ desilusionó y decepcionó a mucha gente por todo el mundo. Se vio que era un movimiento auspiciado por el mismo Estado, auspiciado por el narco, auspiciado por muchas gentes que jalaba dinero de todos lados. Y esa no es nuestra Sí, bueno, percepción, como ¿no? todas las luchas que hay en el exterior, tanto del Estado español como del País Vasco, toda la información que llega muchas veces está sesgada o está filtrada, ¿no? Y luego dura mucho tiempo, o sea, poco tiempo, perdón. Ya. Dura poco tiempo, o sea, igual el boom, ¿no? Cuando empieza el conflicto, cuando se pone de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego se olvida, ¿no? Okay. Como con Palestina. Palestina ahora está en el candelero, pero dentro de 4 meses se olvidará y hasta que no vuelva a resurgir una nueva intifada o un nuevo ataque de los sionistas, nadie sabrá nada de ellos. Como millones de luchas, tanto Siria como... Es que es así todo el rato. Esto es como decía Guy Debord, ¿no? La sociedad del espectáculo. Eso es. Esto es la sociedad del espectáculo. Es un show nuevo cada 6 meses y luego a ver qué pasa. Es los más media, ¿no? Lo que está ahí es lo que existe, lo que no está es lo que no existe. Y la gente que nos interesamos, ¿no? por las luchas que hay en todo el mundo, pues sí te enteras, pero eres un porcentaje ínfimo en comparación con el resto de la población. Entonces no puedes hacer nada. Porque yo puedo hablar contigo 7 horas sobre el conflicto palestino, pero no va a pasar nada más. Porque tú y yo no vamos a hacer nada. Sí, claro. Entonces, y ellos lo saben. Entonces lo que los medios de información informan es lo que existe y lo que no. Y le apuestan a la inmovilización, ¿no? Claro, A la inmovilidad. y siempre que haya un tema en el candelero es porque a ellos les interesa, eso tenemos que tenerlo Claro, exacto. es para tapar otro. O sea, si en el Cortinas de Estado humo. español ahora está el tema de Palestina en el candelero, es para tapar la corrupción que hay en el gobierno. Porque ahora de repente se ha destapado de corrupción en el gobierno socialista y entonces ahora hay muchísimo Palestina por todos lados. Y siempre es así. En España sí. Siempre es así. Siempre que haya algo que digas, hostia, están hablando de esto, es porque hay otra cosa que les interesa tapar. Porque Vale, ellos tienen pues. los medios. ¿Algo que quieran agregar, colegas? ¿Algo que decir? Nada, que estamos Algo que encantadas de haber visitado México, que estamos encantadas de esta entrevista, como en familia. Y nada, mucho ánimo a los compas y gente que está en los movimientos y en las luchas sociales de todo México. Vale, pues eso es todo, nos seguiremos escuchando. Vuelvo a repetir, este es un programa experimental que se va a llamar Semilla Negra, radiofónica. Agradecemos el contacto con Reactiva al Cacer, con Sonia, mi amiga y mi hermana, a los colegas de Shock. Y bueno, yo soy Buena Libertaria, muerta al Estado, que viva la anarquía. Arriba. Poca alteración nos devoraba, la curiosidad y nos sedujo, la velocidad, vimos el mundo